2024, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Te invito a compartir con tus contactos. Soy Sergio Miranda Vite para llegar a las personas que aún no han tenido la oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia con el amor de Dios. Y es que precisamente en esta temporada donde acostumbramos reunirnos en familia, queridos amigos, para celebrar la Navidad, necesitamos recordar el verdadero significado, que el Hijo de Dios viniera al mundo y tomara forma de hombre. Qué maravilloso poder entender el profundo significado de la Navidad al conocer a través de lo que está escrito en la Biblia, el plan de Dios para salvar a la humanidad, para salvar al mundo. La Biblia nos dice en una de las declaraciones más famosas, acompáñame para leer la Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3 verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la razón y el sentido y el profundo significado de la Navidad. Dice que Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo y nos está hablando de un regalo que viene del cielo, el regalo perfecto para nosotros, para que se quite la barrera que nos ha separado de Dios, para que podamos ser reconciliados y perdonados por causa del sacrificio de Jesús, por lo cual Él vino a este mundo de los cielos tomando forma humana para morir en esa cruz, llevando sobre sí mismo el juicio de nuestros errores, de nuestros pecados y maldades, a fin de unirnos al amor del Padre. En este tiempo, en esta temporada, ser sensibles y abrir nuestro corazón. Así es, tú puedes recibir el regalo perfecto del cielo. El Señor nos está llamando en este tiempo para abrir la puerta de nuestro corazón y de nuestra casa, para que el amor de Dios pueda venir a nuestra familia y de esta manera podamos recibir todo el bien de Dios, todo el bien de Dios y todo el bien que quiere hacer a nuestra vida y a nuestra familia, queridos amigos. Y esto comienza primeramente con recibir este regalo de salvación y vida eterna, porque la Biblia declara para que tengamos vida eterna. El propósito por el cual Jesús nació en forma humana fue con la finalidad de que a través de él nosotros tengamos la vida eterna, la naturaleza misma de Dios. Así es, quiero que me acompañes en lo que nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 2 verso 14, y vamos a encontrar aquí en las escrituras de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 1 y 2, así como Lucas capítulo 2, lo que está escrito y la narrativa que se nos da acerca de la Navidad. Aquí nos habla en Lucas 2:14 de esta asombrosa declaración que hizo el ángel que vino a los pastores que estaban guardando sus rebaños en la vigilia de la noche, justamente en la noche en que María daría a luz al Hijo de Dios en forma de hombre, a Jesús, a Jesucristo. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Les doy buenas noticias de gran alegría que serán no solo para ustedes, que estaban cerca del lugar donde había nacido Jesús, les dice el ángel, sino para también todo el pueblo de Israel, que por mucho tiempo, por siglos, habían recibido el anuncio de que un día vendría a ellos un Mesías, un Cristo, un ungido de parte de Dios. La palabra Mesías traducida del hebreo y la palabra Cristo traducida del griego para ungido se refería a un rey que Dios habría escogido para gobernar sobre el pueblo de Israel y sobre todo el mundo. Y que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Así que nos dice cuál es el propósito de que Jesús naciera, el Hijo de Dios, de esta manera. Dice, porque dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá por señal, les dijo. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente, dice, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Así que podemos ver aquí que hubo un momento espectacular en los cielos. Dice que los ejércitos de los ángeles, las huestes celestiales, alababan a Dios, alabando a Dios, declaraban esto: gloria a Dios en las alturas, adorando a Dios, el creador de todas las cosas. Y dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que está diciendo que el propósito para el cual o por el cual había nacido en la ciudad de David, lo puedes también consultar en tu propia Biblia, aquí en Lucas 2:14, y no es lo que hemos oído siempre o tradicionalmente en la tierra a los hombres de buena voluntad. Eso no es lo que está escrito en la Biblia. No está diciendo paz a los hombres de buena voluntad. Está diciendo en la tierra paz para con los hombres y buena voluntad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque está diciendo que Jesús vino al mundo para traer paz entre Dios y los hombres. Porque el propósito o el sentido de la Navidad no es solamente que nacería el Hijo de Dios de esta manera, sino que nacería para finalmente traer paz a la tierra, porque nos está diciendo entonces que había enemistad entre Dios y los hombres. Y la Biblia nos declara, como tú lo puedes leer en los primeros capítulos del libro del Génesis, y particularmente en el capítulo 3 nos muestra cómo el hombre en la creación, en el comienzo, se separó de Dios y desobedeció lo que Dios le había dicho. Le había dicho que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les advirtió que si hacían esto y comían de ese árbol, morirían. Lo que Dios estaba enseñando al hombre es que el amor verdadero consistía en elegir libremente. Así que el hombre tendría la oportunidad de elegir por sí mismo y libremente, no obligado, ni manipulado, ni presionado por Dios, sino el hombre tendría la oportunidad de elegir libremente comer del árbol de la vida y negarse a comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero dice la Biblia que la serpiente vino al huerto, engañó a la mujer comió de ese fruto y dice que se abrieron sus ojos para ver de una manera diferente ahora, no como antes veía cuando estaban conectados y unidos al amor de Dios, sino ahora había cambiado su percepción, se había corrompido y dice la palabra que también el hombre tomó del fruto porque la mujer le ofreció y le dijo que comiera y el hombre oyó la voz de su mujer y de esta manera acabó escuchando la voz de esa serpiente y se subordinó al enemigo espiritual de Dios que tanto odia a la humanidad. Y el hombre, nos dice la Biblia, quedó separado de Dios, enemistado. Y por tanto el hombre se corrompió y el hombre dejó, por tanto, de tener la vida de Dios, se cortó y dejó de tener la vida de Dios y ahora el hombre estaba separado de Dios. Así que la palabra nos muestra de esta manera en la narrativa de Navidad el verdadero significado y cómo el Señor Jesús vino para traer paz a la tierra y mostrar la buena voluntad de parte de Dios, porque en realidad el hombre ya no podía hacer nada y no había nada que el hombre podría hacer para poder resolver este conflicto espiritual para reconciliarse con Dios. El hombre se había corrompido y estaba destinado a perderse por toda la eternidad y como ahora nosotros hemos podido comprobar, por eso la naturaleza del hombre pasó de ser inmortal a ser mortal y por eso el hombre acabó finalmente envejeciendo, enfermando y muriendo. Así que podemos ver a través de lo que está escrito en la Biblia, en Mateo capítulo 1, en el verso 20, como cuando dice que viene el ángel, este mismo ángel que había anunciado a los pastores y que es identificado en la Biblia con el nombre de Gabriel y que se refiere a un arcángel, uno de los ángeles más importantes en la jerarquía del reino de Dios, es un ángel que a lo largo de la Biblia estará dando anuncios de parte de Dios acerca o dando a conocer los planes que Dios tiene para el mundo y para la humanidad. Y lo vemos aquí anunciándole a María cuando le anuncia que ella vendría a engendrar del Espíritu Santo y que tenía ese llamado de parte de Dios. Y es un llamado que ella finalmente tendría que aceptar si ella lo creía así. Y como sabemos, ella puso en riesgo, estaba comprometida en matrimonio, iba a casarse con un hombre llamado
José cuando esto sucedió. Así que este llamado a ella de ser la mujer a través de la cual vendría a nacer el Hijo de Dios tomando forma de hombre, haciendo que diera comienzo una nueva humanidad a través del Hijo de Dios, porque no solamente sería Dios mismo, sino también tomaría forma humana. Así que esta mujer, María, tendría que tomar esta decisión cuando el ángel estaba anunciando que ella concebiría y entonces engendraría, dice el ángel del Espíritu Santo, revelando que la naturaleza de este niño que iba a nacer sería Dios mismo. Y luego en el verso siguiente, verso 21, le dice que llamaría su nombre Jesús, lo cual era sorprendente porque en aquel tiempo normalmente el hijo primogénito tomaría el nombre de su padre. Pero en este caso nos muestra el Señor que aunque Jesús, aunque el Hijo de Dios tomando forma de hombre, en realidad era Dios mismo y estaba siendo manifestado porque la respuesta de Dios a la separación del hombre fue él mismo, darse a sí mismo para de esta manera salvarnos de una condenación eterna. Así que nos dice aquí la palabra que el nombre de, como le dice aquí el ángel, de este ser que nacería, le dice, sería su nombre Jesús, porque Jesús significa Salvador, Dios salva, de la misma raíz hebrea con la cual Dios dio a conocer su nombre a Moisés en la zarza ardiente. Cuando él le dijo, yo soy el que soy, Dios se reveló como un Dios eterno, un Dios que no había sido creado, que siempre ha existido y que no tiene principio ni fin. Así que llamarle a este niño Jesús significaba revelar su verdadera identidad, que este niño en realidad no era solamente un hombre, sino era Dios mismo manifestándose al mundo para salvar al mundo. Así que dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que en su nombre estaría dando a conocer Dios su plan y su propósito y la verdadera identidad de este niño, porque dice que el propósito sentido no es solamente considerar a un niño que nació de una mujer que no había concebido de hombre, sino había engendrado del Espíritu Santo a fin de llegar a salvarnos al morir en esa cruz, como hemos escuchado durante toda nuestra vida, para el perdón de nuestros pecados. Dice aquí en el Evangelio de Mateo, todo esto aconteció, nos está diciendo que todo esto que está narrando sucedió para dar cumplimiento a lo que había dicho Dios a través del profeta cuando dijo, y está mencionando lo que está escrito en Isaías capítulo 7, verso 14, donde está diciendo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que como podemos ver aquí, lo que nos está declarando Dios al hablarnos a través de lo que está escrito en la Biblia, en su palabra, es lo que en este plan se trataba de que Dios mismo estaba viniendo para salvar al mundo. Es aquí donde está lo importante, quién es en realidad quien vendría a salvar al mundo, y es este niño que nacería de esta mujer virgen que no había tenido trato sexual, pero que había concebido de una manera sobrenatural del Espíritu Santo. Su nombre es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Así que estamos reconociendo la verdadera identidad y el verdadero sentido y propósito de la Navidad. Luego, si nos vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 2, podemos ver también el cumplimiento de una antigua profecía que mencionaba en Miqueas 5:2, cuando nos dice que unos magos de Oriente, la palabra mago se traduce en realidad una palabra hebrea que se refiere, o griega, que se refiere a sabios. O sea que se trataba de hombres de ciencia y dice que ellos vieron una estrella en los cielos y a través de esa estrella ellos tuvieron una revelación, porque la Biblia también dice que los cielos cuentan la obra de sus manos, hablando de que a través de la creación nosotros podemos llegar a conocer al creador del universo. Y dice que estos hombres de ciencia al observar el cielo se dieron cuenta de una estrella sorprendente, una antigua estrella que estaba dando a conocer el nacimiento de un rey para gobernar en este mundo y gobernar
a los judíos. Y está, entonces llegan preguntando al palacio del rey Herodes dónde nacería, dónde estaba el rey que había nacido. Y entonces dice que toda Jerusalén y el rey Herodes se turbaron al oír esto, porque él era el rey de los judíos, o él estaba gobernando como rey en Judea de los judíos, y él se sentiría amenazado de saber que había nacido un rey, cuando él era el rey y su descendencia heredaría su trono. Así que dice la palabra que él preguntó a los líderes religiosos acerca de esto y ellos le dijeron, sí, está escrito, y se referían al libro de Miqueas capítulo 5 verso 2 de esta manera. Verso 5. En Mateo 2 dice, ellos le dijeron a el rey Herodes en Belén de Judea, el lugar donde nacería este Mesías o Cristo, este rey ungido, es en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres, la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que una vez más vemos que todo el tiempo en la narrativa del Evangelio de Mateo capítulo 1 y 2, así como Lucas 2, siempre es en relación al propósito y al plan de Dios de hacer venir al mundo al rey que Dios había prometido, al rey que Dios había prometido que vendría para gobernar y traer salvación a su pueblo, el Hijo de Dios mismo. Y luego vemos más adelante en el verso 11 que estos sabios de Oriente, llamados magos, encontraron finalmente la casa donde ya estaba ahí el niño y ya habían pasado 2 años de esto cuando ellos lo encontraron, así que ellos no lo encontraron cuando acababa de nacer, sino tiempo después. Los que lo vieron al momento de nacer fueron estos pastores que estaban cerca del lugar donde estaba el establo donde Jesús había nacido. Pero aquí, en cambio, en Mateo capítulo 2 vemos que estos magos encuentran la casa, ya no en el pesebre, ya no estaba en el pesebre y estaba en la casa, y era un niño de 2 años de edad cuando ellos lo encontraron, pero lo relevante aquí todavía es que dice el verso 11 que le llevaron regalos, le llevaron oro, incienso y mirra. Y esto una vez más estaba hablando del plan y el propósito de Dios, porque el oro representa la realeza. El oro representa la realeza y entonces estaba siendo honrado con las riquezas con este oro. Y luego el siguiente regalo fue incienso, lo cual representa la deidad o representa la adoración a Dios, porque el incienso era usado en las instrucciones de la ley para traer adoración a Dios. Así que este incienso representa la naturaleza de Dios que tendría este niño y finalmente la mirra que resulta un regalo extraño para un niño que ya no recién nacido, pero un niño pequeño, porque la mirra era una sustancia utilizada en ese tiempo por los judíos para embalsamar el cuerpo de los muertos a fin de que fueran preservados los cuerpos. Así que aquí podemos ver que ellos habían recibido la revelación de que este Mesías, de que este Cristo vendría al mundo para morir en esa cruz y dar salvación. Así que estos regalos en realidad eran regalos que estaban identificando la naturaleza de este niño, que por un lado tenía naturaleza humana, pero también tenía la naturaleza de Dios o era Dios mismo. Así que podemos ver aquí que por esas razones que los evangelios no dicen nada acerca de la infancia de Jesús, porque la Biblia dice que es hasta que él cumplió 30 años, que era la edad que el sumo sacerdote debería de tener para poder cumplir su función de ministrar en el templo, porque el sumo sacerdote sería la única persona que podía entrar en la parte más adentro del lugar santísimo, donde la gloria misma de Dios se manifestaba. Y entonces este sumo sacerdote, su oficio consistiría en ofrecer sacrificios y ofrendas para mantener un pacto de amistad y de unión entre el pueblo de Israel y el Dios viviente. Así que también la edad de Jesús, cuando él fue revelado a Israel a la edad de 30 años, tiene que ver con este cumplimiento profético de que Jesús cumpliría esta función, porque en Timoteo capítulo 2 dice
que no hay, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Este solo mediador se trata del sumo sacerdote que a los 30 años podría cumplir su función y su oficio para hacer el trabajo espiritual de unir a Israel con el Dios viviente. Todo esto tiene sentido y por eso aquí entonces, estamos viendo entonces que eh, estamos viendo aquí en la escritura, estamos viendo cómo lo importante no era la infancia de Jesús y por eso los evangelios no hablan acerca de la infancia de Jesús, porque su infancia y aún su vida como joven hasta llegar a la madurez de un hombre de 30 años no fue relevante. Él no hizo nada antes de ese tiempo en que Dios habría de manifestarlo a Israel. Por eso tendría que venir Juan el Bautista, como podemos ver en los evangelios, porque también a través de Juan el Bautista se cumplió una profecía que él vendría para dar a conocer un precursor que abriría el camino y prepararía a Israel para dar a conocer este Mesías prometido, este Cristo prometido, a fin de que Israel lo reconociera, pero como sabemos, en Juan 1:11 dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces podemos ver entonces que así es, Jesús esperó el tiempo, el Hijo de Dios, para manifestarse a Israel como el Mesías prometido. Así que está muy interesante esto. Tú puedes leer en los evangelios y darte cuenta que constantemente en el Evangelio de Mateo dice que todo esto ocurrió para que se cumpliese, dando a entender que todo lo que Jesús hizo desde que nació a través de su vida, su muerte y su resurrección, era dar cumplimiento al plan que Dios tenía de salvación y que de esta manera pudiéramos tener la seguridad de que el Hijo de Dios, Jesús mismo, Jesús de Nazaret, Jesucristo, era aquel que vendría y el único que podría dar salvación al mundo. Por eso en el libro de los Hechos dice que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Así que necesitamos nosotros volvernos al Señor, volvernos a Dios y reconocer la verdadera identidad de Jesús y que solamente a través de Él podemos tener salvación. En Juan capítulo 14, verso 6, el Señor declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Así que aquí estamos viendo una vez más cómo a través del nacimiento de Jesús se muestra su verdadera identidad y el plan y el propósito de Dios para dar salvación. De maneras, la Biblia está dando un registro histórico y profético de que Él había cumplido con el plan de Dios y de esta manera podríamos nosotros tener la seguridad de que Él era a través del cual nosotros recibiríamos finalmente salvación. Capítulo 2, verso 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, para cumplir también la profecía dada a David, que de su descendencia nacería un rey que gobernaría. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Entonces aquí podemos ver el plan de Dios finalmente que se va a cumplir finalmente porque dice la palabra, estamos viviendo en el último tiempo y por los acontecimientos mundiales estamos viviendo en la recta final para que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Dice la Biblia, como Jesús lo anunció en Mateo capítulo 24, y da un discurso profético de lo que ocurrirá en el futuro y en este último tiempo. Y el Señor Jesús también está anunciando el arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra que la iglesia será rescatada por lo que ocurrirá en este mundo y después de que haya terminado el juicio que vendrá sobre este mundo, dice que Jesús vendrá nuevamente a la tierra con su iglesia para gobernar sobre la tierra que habrá sido juzgada por su pecado. Por eso es que este es el tiempo de salvación y este es el tiempo de gracia. Este tiempo Dios te está llamando para que tú recibas este regalo perfecto, porque es de esta manera como nosotros al entender quién es Jesús y al descubrir su verdadera identidad y saber realmente por qué entonces Él nació de esta forma, finalmente entender que este regalo
consiste en cambiar nuestro destino por toda la eternidad, porque el plan de Dios es salvar a la humanidad para que nosotros, para hacernos vivir, para estar siempre con Él, para estar con Él y estar siempre con Él. Número dos, este regalo perfecto consiste en salvarnos de un mundo hostil y destructivo, de manera que a través de la vida nueva y abundante que Él nos ofrece, nosotros podamos manifestar su grandeza, su gloria y su poder. Y en tercer lugar, el propósito de este regalo perfecto es darnos vida nueva y abundante, porque Él desea hacernos prosperar en este mundo y que recibamos todo el bien que ya nos ha sido dado a través de la vida, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Así es, queridos amigos, la Biblia declara ahí en Romanos capítulo 8, verso 30 al 32, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que podemos ver que el Señor Jesús cumplió el llamado que el Padre le dio al venir a este mundo, porque dice, dice entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Y luego dice, el que no escatimó, el que no rehusó entregar a su Hijo, y está hablando de la muerte de Jesús en esa cruz, pero está hablando de que a través de él también recibiríamos el regalo de la vida misma de Dios, su naturaleza misma llegando a nosotros para darnos vida eterna. Dice, y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él, dice, todas las cosas? Así que qué maravilloso es saber eh, que tú puedes recibir este regalo perfecto para tener entonces absoluta seguridad de tu destino eterno, pero también porque en este mundo Dios se va a manifestar a tu vida y Dios desea que tú vivas disfrutando de todo lo que ya se hizo a nuestro favor por medio de Cristo Jesús. Así que bien, pues eso es lo que nos dice la palabra, nos dice en Efesios capítulo 2 verso 8, por gracia somos salvos por medio de la fe. Por gracia somos salvos, no por obras, es por gracia, no es por nuestras virtudes que podemos salvarnos o ser aprobados por Dios o ser perdonados por Dios. La única razón por la cual podemos ser perdonados por Dios es por gracia. Es cuando reconocemos que este sacrificio fue suficiente y que a través de este sacrificio yo he sido perdonado. Así que dice que es por medio de la fe. Es por medio de la fe que podemos recibir este regalo. Tú no puedes tener este regalo hasta que lo recibes. Y esa es la fe, en eso consiste la fe, en recibir para tener este regalo perfecto que nos da la vida eterna, la naturaleza de Dios mismo, y a través del cual nosotros vamos a llegar a manifestar la grandeza y la gloria de Dios en nuestra vida. Romanos 5, 9 y 10, Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por medio de la fe, así comienza diciendo en Romanos capítulo 5, y nos habla de que hemos sido hechos justos por medio de la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Aquí vemos, recuerdan lo que nos decía Lucas en el capítulo 2, en el verso 14, cuando esos ejércitos celestiales adoraban a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Y esto se cumple en Jesús, como a través de Jesús Dios hizo que hubiera paz entre Dios y los hombres. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Dice que somos hechos justos por medio de la fe. Al tener confianza en ese sacrificio, llegamos a tener paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios ahora. Tenemos paz y merecemos tener paz con Dios por causa del sacrificio de Jesús. Tú no tienes por qué vivir lejos de Dios ni levantar una barrera, no tienes ya por qué sentirte indigno, ya no tienes por qué más vivir con la conciencia de ser pecador, tú no tienes ya por qué vivir lejos de Dios y sentirte, por tanto, abandonado y lejos del amor de Dios, porque dice que hemos sido justificados por causa de ese sacrificio de Jesús, hemos sido hechos justos por medio de la fe, poniendo nuestra confianza, y dice que ahora tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos dice ahora, fíjate cómo nos dice ahora el verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que nos deja muy en claro que no es por nuestras virtudes, no es por lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, no es porque creemos haber hecho bien y no mal, que nosotros podemos salvarnos. Aquí lo dice claramente, Dios muestra su amor o demuestra su amor para con nosotros. No hay otra manera en que Dios pueda mostrar cuánto nos ama. Aquí dice que para eso vino el Hijo de Dios y nació con forma humana, para que mostrarnos su amor. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino al mundo para estar con nosotros y de esta manera llegar a salvarnos. Y dice, en que siendo aún pecadores, lo cual quiere decir que no nos salvó porque éramos buenos, sino nos salvó aún siendo pecadores. Y dice, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Así que nos dice, de esta manera, que nuestra salvación es por causa de Cristo Jesús. Así que muy bien, yo quiero invitarte entonces para que en este momento tú abras tu corazón y recibas este regalo, abras la puerta de tu corazón y de tu casa para que no solo tú, sino también toda tu casa, toda tu familia pueda volverse a Dios y pueda conocer de esta manera cómo comenzar a vivir una relación personal con Dios y cómo quitar esa barrera que nos separaba para vivir en el amor del Padre. Quiero invitarte para que tú declares esto que estás creyendo, para que tú lo creas y lo confieses y lo declares para recibir este regalo. Porque la palabra nos dice también en Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si nosotros hemos creído para justicia con nuestro corazón, hemos creído con nuestro corazón que en verdad a través de Jesús, a través de ese sacrificio hemos sido perdonados y tenemos paz para con Dios, ahora podemos declararlo y dice que de esta manera recibiremos la evidencia dentro de nuestra conciencia y en nuestro corazón que ahora tenemos salvación desde ahora mismo tener completa seguridad de salvación y vida eterna. Así que muy bien, acompáñame, únete conmigo y declara de esta manera. Así es, en este momento, bendito Dios, te doy muchas gracias porque me amas de esta manera, me amaste tanto, Señor, me amas tanto que estuviste dispuesto, Señor, a hacer venir de los cielos a tu Hijo. Señor, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco, Señor, que tomaste forma de hombre para venir a morir a esa cruz y a través de esa cruz, Señor, poder perdonarme de todos mis errores, de todos mis pecados y de esta manera hacerme justo a través de tu sacrificio. Así que, Señor, yo acepto lo que tú hiciste a mi favor, acepto que es a través de ti que yo puedo ser perdonado y ser justo y te doy gracias, Señor, por morir en esa cruz, por amarme tanto. Te pido que me perdones. Reconozco que necesito ser perdonado. Te pido que me perdones, Señor, y te doy gracias porque tú me perdonas y porque me has reconciliado a través de Jesús y me has unido al amor del Padre. Gracias. Recibo en este momento, Señor, la vida eterna que tú me das y te doy gracias. Te doy gracias porque me amas y tu deseo es que yo esté siempre contigo y esté contigo por toda la eternidad. Y que en este mundo, mientras tanto, Señor, tu deseo es que yo tenga vida nueva y abundante para recibir todo el bien que tú me has dado por medio de Cristo Jesús. Gracias. Ahora quiero orar por ti de esta manera porque en este momento tu amor está siendo derramado en nuestros corazones. Muchas gracias, bendito Señor. Muchas gracias. Muchas gracias porque tú estás aquí en este momento abrazándonos, porque tú en este momento vienes dando testimonio y evidencia en nuestro corazón y en nuestra conciencia de tu amor tan grande, como tú nos has perdonado por causa de Cristo Jesús y como ahora tú vienes, Señor, con poder a nuestra vida. En el nombre de Jesús, declaramos sobre ti todo el bien de Dios. Declaramos que en medio de toda circunstancia que tú estás viviendo, el poder de Dios viene para manifestarse. Si tú tienes alguna necesidad en estos momentos, recibe
la manifestación del poder de Dios, porque Él viene a tu vida haciendo que su poder sobrenatural dé respuesta a tu más profunda necesidad. Así es, Padre, en el nombre de Jesús. Así es, en el nombre de Jesús declaramos sanidad, liberación, rescate, salida, abundancia, todo el bien de Dios sobre tu vida viniendo en respuesta poderosa y sobrenatural. En el nombre de Jesús declaramos bendición sobre toda tu casa en este momento. Declaramos la paz de Dios que en este tiempo, en estos días que vienen para reunirte con tu familia, tú estés viviendo en la paz de Dios, en el amor de Dios, para que tú abras la puerta de tu casa y de tu corazón para que la presencia de Dios venga a ti y a los tuyos y tú puedas disfrutar de toda esta bendición que Dios tiene para ti. Muy bien, quiero invitarte, queridos amigos, para que tú recibas y puedas tomar este curso online, Vive sin Límites, con el propósito de que tú puedas comenzar a vivir y a disfrutar una relación personal con Dios. A través de este QR tú puedes entrar en esta plataforma y recibir este curso